En esta noche vamos a tener como título el perdón verdadero. Veamos en primer lugar algunos principios del perdón. Cuando somos lastimados por alguien o heridos por alguien, en lugar de ofrecer un perdón verdadero, hay tres juegos, así le llamo yo, del perdón. Tres clases en las que tú estás jugando con el perdón y no es el perdón. El primero es el perdón condicional. Esta clase de perdón le dice a la persona que te hizo algo, te perdono, pero si antes haces esto o aquello. La persona ofendida, con mucho rencor en su corazón, espera que el ofensor haga algo a cambio para poder perdonar. En segundo lugar, tenemos el perdón parcial. Estas personas perdonan a la mitad. Y le dicen, te perdono, pero déjame decirte, ¿verdad?, que no esperes que olvide lo que me hiciste. Pues qué perdón es ese, ¿no? Ok, te perdono, pero quiero que sepas que nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Y en tercer lugar tenemos el perdón retrasado. Las personas que ofrecen este perdón dicen, te perdonaré, pero no sé si mañana o la semana que entra. Cuando nosotros rehusamos, santos de Dios, perdonar de todo corazón, como lo vamos a aprender en esta noche, entonces el único que va a ser culpable delante de Dios y el único que se va a hacer daño, eres tú o soy yo, si no estamos verdaderamente perdonando a nuestros ofensores. E inmediatamente cuando una persona se niega a perdonar, se comienza a hundir en la vida espiritual. Sigan con mucho cuidado todo lo que pasa. Como en un pantano, te comienzas a sumergir en el pantano del rencor, de la amargura, y después llegas a la venganza. La venganza ya es el último paso de un rencor almacenado durante mucho tiempo. La falta de perdón tiene una espiral hacia abajo. Primero viene la ofensa, después el resentimiento. Después comienza a convertirse el resentimiento en odio y finalmente nace la idea envenenada de la venganza. Y es a lo que Dios no quiere que nosotros lleguemos. Porque el Señor claramente lo dice en su palabra, mía es la venganza. Dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Por qué? Porque si alguien me lanza flechas y yo le contesto con flechas, hacemos más grande el incendio y la chimenea crece. Pero si alguien me lanza flechas y yo no lo respondo como él me insultó o como él me calumnió, en ese momento esas flechas que él me mandó se le regresan a él. Porque el que se las regresa es sus demonios que me está lanzando chocan contra mi perdón. Los demonios no pueden soportar el perdón porque ellos no fueron perdonados. Los ángeles caídos tampoco fueron perdonados. Entonces, si yo le contesto a esa persona con ofensa así, pues la cara de torta la tienes tú. Entonces, en ese momento yo ya estoy haciendo, ¿verdad?, lo mismo que él me hace y ya no puedo yo ser victorioso. Porque el mal que me están haciendo, yo lo estoy también haciendo aún todavía más grande. Y el odio de esa persona va a crecer contra mí y Dios no puede ocuparse de esa persona. Dios no puede entrar en acción hasta que nosotros perdonamos y le dejamos la justicia a Dios. Si tú te encuentras en esta bajada que te llevará a un despeñadero espiritual, aún es tiempo de que reacciones, santos de Dios que me escuchan. Miren, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13, Colosenses 3:12, dice la Biblia, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. ¿En qué mundo crees que te encuentras? En un mundo donde continuamente vamos a estar siendo lastimados. Continuamente te vas a encontrar gente en la calle que te toca el claxon, que te insulta en tu escuela, en tu trabajo, política en tu trabajo, gente a la que le caes mal y que ya comenzaron a hacer política para sacarte, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo de lobos. No estamos en Reino Aventura, ni en Six Flags. No estamos todavía en el milenio, amados santos. Y Cristo nos los advirtió, los envío a un mundo de lobos, sean como ovejas. O sea, en medio de todos estos lobos, no sé cuántos de ustedes han visto los lobos cuando se juntan, en la noche los ojos les brillan horrible a los lobos. Y cuando alguien hace lo mismo que otra persona, hay un dicho en México que decimos, son coyotes de la misma loma. O sea, lo semejante atrae a lo semejante. Y no podemos nosotros evitar estar con todo mundo, el que me dio una cachetada y me lanzó una flecha y dijo esto de mí y me insultaron. No puedo estar yo guardando todo eso en mi corazón porque me va a impedir avanzar en la vida cristiana. Me va a impedir conocer más y más la luz. Yo no puedo estar guardando todas esas cosas porque se van a convertir en un peso que me van a impedir correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice en Efesios 4, versículo 32, Efesios 4:32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Jesucristo. Y en Lucas 6:37, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En otras palabras, cuando tú hablas mal de una persona que es cristiana, ¿sabes de quién estás hablando mal? De alguien que es amigo de Jesucristo. De alguien que es amigo de Jesucristo. ¿Cómo te atreves a hablar mal de un amigo de Jesucristo? Y si tú estás juzgando y condenando a alguien, tú vas a ser juzgado y tú vas a ser condenado también. No te le vas a escapar a Dios, porque todo lo que nosotros sembramos, vamos a recoger. Vamos pues a nuestro pasaje en 2 Samuel 16 y hagamos un repaso de las circunstancias que David estaba atravesando dentro del contexto que vamos a estudiar. La vida de David. En este pasaje había llegado al fondo. Su pecado con Betsabé había desencadenado una serie de eventos trágicos en su familia y en su reino. No hay en la Biblia nadie que haya sufrido tanto con sus hijos como David. Si tú eres un padre que me estás escuchando y tus hijos te han sacado canas, no te imaginas lo que le hicieron a David, sus hijos. Repito, al grado, ¿verdad?, que uno de sus hijos viola, se imaginan a una que tu hijo viole a tu hija. Imagínate nada más eso, ¿no? Que embarace un hijo tuyo a una hija tuya. Pues a David le pasó, ¿verdad?, cuando Amnón violó a Tamar. Y después viene otro hijo tuyo y mata al que viola a tu hermano. O sea, ya tienes en tu familia una hija violada, ya tienes a un violador y tienes a un asesino. Y después se levanta otro hijo llamado Absalón que comienza a buscar darle un pinochetazo a David, darle un golpe de estado, destronarlo, sacarlo de Jerusalén y reinar él, y juntar gente contra su padre, para perseguir a su padre. Yo me he tratado de meter en el corazón de David para ver que, o sea, muchas veces en los problemas que yo he tenido con mis hijos, ¿verdad?, que han sido muy grandes en el pasado, siempre he tratado de David, pero no se comparan con los de David. Y sentimos horrible, ¿verdad?, cuando es de parte de nuestra familia, pero nos damos cuenta que la Biblia no esconde a estas familias y a estos grandes héroes de la fe para que no nos sintamos víctimas y creamos que somos los únicos que estamos sufriendo en esta vida. David había sido despojado de su dignidad y de su poder político y había llegado, repito, en este contexto a lo más bajo de su vida. En el capítulo
que estamos nosotros viendo, encontramos que David se encontraba lastimado en el suelo como un perro, y de repente, de la nada, surge un hombre llamado Simeí, y así David, con toda la pena que traía, con el dolor que traía, con la tristeza, con su reino y con el fondo, todavía sale una persona para comenzarle a gritar: eres un hijo del diablo. Vamos a ver que así fue como le gritó. Eres un sanguinario, veniste y le quitaste el trono a Saúl, estás sentándote en un trono que no es tuyo, eres esto, eres el otro. Pero al mismo tiempo que David se encuentra con este hombre, David venía con sus hombres de guerra. O sea que David hubiera hecho esto así con la mano, cállenle la boca, y ahí mismo le cortan la cabeza a este muchacho que lo comenzó a agredir y lo comenzó a lastimar y a insultar. Dice en segunda de Samuel capítulo 16, ¿de qué forma pues en el versículo 5 al 8 sucede esta circunstancia? Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, o sea, era un familiar de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Aquí es importante que nosotros observemos esta palabra maldecir, porque en el original hebreo hay diferentes palabras para maldecir. O sea, maldecir realmente es hablar mal. Pero aquí esta palabra kalal, con Q, kalal, Q-A-L-A-L, en el hebreo, significa básicamente hacer de menos, o despreciar, o insultar. Miren ustedes en el libro del Éxodo capítulo 22, lo que la ley decía, que no se podía despreciar ni insultar a las autoridades, ni a los reyes, ni a los gobernantes. Dice Éxodo 22, 28, no injuriarás. Y la palabra injuriar aquí es la misma kalal. O sea, se usa la misma palabra que Simeí estaba usando para insultar a David. No despreciarás, no hablarás mal, no harás de menos a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Era una ley de parte de Dios. Y Simeí estaba violando esta ley. Cuando David se encontraba lastimado, repito, y herido, de repente surge este hombre que le comienza a insultar. Versículo 6, segunda de Samuel 16. Y arrojando piedras contra David, todavía hasta pedradas, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Para comenzar, este hombre definitivamente estaba loco, ¿verdad? Este hombre estaba poseído en ese momento de algo, y Dios estaba usándolo, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo podía atreverse a insultar a un rey, o a insultar a un presidente, o a un gobernante, cuando tenía sus guaruras junto a él? Y decía Simeí, versículo 7, maldiciéndole, o sea, despreciándole, haciéndole menos: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. La palabra perverso en el hebreo es Belial. Belial, que significa el diablo o Satanás. Le estaba diciendo a David que era hijo de Satanás, le estaba llamando el diablo. Y le continúa diciendo Simeí: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Todas estas acusaciones eran falsas. David, ustedes saben, no había tomado el reino de Saúl. Dios se lo había dado. Dios había juzgado a Saúl por sus pecados y le había entregado el reino a David. Todas eran calumnias. David no había asesinado a nadie de la casa de Saúl, ni tampoco le había quitado el trono a Saúl. ¿Cuántos de ustedes pueden en esta tarde identificarse con este tipo de personas que te encuentras y que comienzan a decir cosas de tu vida o de mi vida que no son ciertas? Esto se llama en la Biblia calumnia, o sea, herir la reputación de una persona
con mentiras. Y las calumnias, o cuando alguien habla por hablar sin estar seguro lo que está diciendo, pues es que me dijeron, lo oí por ahí, anda este rumor, estas personas que hablan de esta manera, o lo oí, me dijeron, por ahí dice el rumor y las aguas llevan este rumor, etcétera, etcétera. Esas personas son perfectamente bien identificables con el pecado de Satanás, porque Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Si alguien es experto en buscar seres humanos que acusen de una forma falsa a otros seres humanos, son ideas de demonios. Y esas personas están escuchando a los demonios. Dice en 1 Pedro capítulo 3 del Nuevo Testamento, el que quiera ver días buenos. ¿Quién de ustedes quiere ser feliz? ¿Quién de ustedes quiere que le vaya bien en el trabajo? ¿Quién de ustedes quiere que le vaya bien en su familia? Dice la Biblia, el secreto para que te vaya bien es no hables mal de nadie. El que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. 1 Pedro 3, 15 al 17. O sea que la Biblia asocia nuestro destino con nuestra boca. Con razón, ¿verdad? Dice en Proverbios el rey Salomón que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y Santiago dice en el capítulo 3 que la lengua es como un fuego que enciende un infierno. Y así como un cerillo, ahora en California de los incendios que hubo, acaban de descubrir que el que inició el incendio donde comenzó a propagarse y arrasando miles de hectáreas fue un niño con un cerillo. Un niño de 8 años de edad fue el que inició los incendios en California, que arrasaron miles de hectáreas. Dice Santiago capítulo 3, así como un pequeño cerillito enciende un grande bosque, así la lengua es inflamada por el infierno. Una lengua, una que acusa o que dice algo, no te imaginas el daño tan grande que tú puedes ocasionar. Por eso es tan importante localizar a esas personas chismosas, calumniadoras, mentirosas, que siembran estas semillas de duda y de desconfianza en las ovejas de Jesucristo. En medio de todas estas cosas, Cristo nos dice en Mateo 5, versículo 11 al 12, para aquellos que están en este momento escuchándonos y están siendo acusados falsamente y calumniados. Bienaventurados, Mateo 5, versículo 11, son cuando por mi causa los vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense. O sea, no te agüites, no te amargues, no te entristezcas. Ay, todos hablan mal de mí, y hablaron mal de mí, y este y el otro, y ya estoy así todo agüitado, y comienzas a andar así todo con la capa caída, cuando tú sabes que no es cierto, y cuando tú sabes que no es cierto, Dios va a vindicarte tarde o temprano, y de donde salió ese chisme, Dios te va a hacer justicia. Gózate y alégrate, al contrario de entristecerte. ¿Por qué? Porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué le dijeron a Cristo? ¿Qué le dijeron a Juan el Bautista? A Juan el Bautista lo acusaron de borracho y de comelón, de goloso. Ni gordo estaba Juan el Bautista. Y a Cristo lo acusaron de que estaba endemoniado. Imagínense nada más a Cristo decirle que era hijo de Satanás y que por Satanás hacía las obras que hacía. Entonces, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que somos monedita de oro? ¿Que le vamos a caer bien a todos? No hay ninguno de los que me están escuchando que no tenga enemigos. Y si no los tienes, ni siquiera te imaginas quiénes son. Pero en tu familia, entre tus amigos, no te imaginas la cantidad de personas que ya están hablando mal de ti desde hace mucho tiempo. Y es algo que nunca debe de preocuparnos.
¿Por qué? Porque Dios está oyendo todas estas voces y dice Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Nuestra herencia es que somos sus hijos y como sus hijos Él nos va a defender. Él es nuestro escudo, o sea, antes de que llegue a nosotros, le llega a Dios. Pero ¿saben algo? Que esto forma parte del plan de Dios. Y Dios va a permitir que seamos calumniados, que seamos perseguidos, que seamos lastimados, que seamos vituperados, porque a través de esta persecución y calumnias está forjando el Espíritu Santo nuestro carácter y nos está desarrollando una piel de nopal. A prueba de insultos, de persecución y de todo. Nadie que pueda quedarse con los insultos y los insultos amargarlo o hacerle que guarde rencor, va a entrar a Canaán. Nadie. Es un lujo que no puedes darte en la vida cristiana, tenerle rencor o amargura a nadie. No puedes hacerlo. Porque te quedas tirado en el desierto. Inmediatamente después de que este hombre comienza a agredir a David, en el versículo 9 de 2 de Samuel 16, Abisai, hijo de Sarbia, le da un consejo a David. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. En medio de todos estos insultos, surge, ¿verdad?, un amigo de David muy íntimo, Abisai, hijo de Sarbia, a defenderla a David con toda la intención de la venganza. Y entonces David, que pudo haber contestado, sí, chúchale el ojo, córtale la cabeza, o arrástrelo, ¿cómo se atreve a estar hablando mal de mí? Es increíble lo que David le contesta, el versículo 10 al 2. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David se encontraba en el fondo de la desesperación, de la tristeza, pero gracias a su madurez. Gracias a que cuando enfrentó y se le cayó el techo, él estaba preparado interiormente, pudo seguir aguantando. Porque cuando un cristiano se enfrenta a insultos o a cosas peores y tú no estás listo, vas a retroceder y ya tienes 4 meses amargado. Ya tienes ahí 1 año amargado. Porque nunca has desarrollado una piel gruesa a prueba de balas. Y déjenme decirle que mientras más avanzamos y mientras más hacemos la obra de Dios, más guerra habrá contra nosotros. Más gente se levantará hablando mal contra nosotros, contra ti, contra mí, contra todos los hijos de Dios, contra los líderes, porque la guerra se está arreciando cada vez más. Y si no estamos listos para aguantar y traemos un chaleco antibalas, esos dardos de fuego del maligno van a entrar a tu vida y te van a lastimar. Y te van a herir. Y te van a desarrollar en ti rencor, amargura. Y finalmente ya estás planeando inclusive quemarle el chorizo a tu esposo. O vengarte de alguna u otra manera. O hacerle el mal a esa persona que a ti te hizo de alguna u otra manera. Ya con el hecho de que pases ahí por un centro comercial y una persona que algo te hizo, ya no la miras y ya te escondes, ya tienes venganza contra ella. ¿Cuál fue tu venganza? No la veo. Eso es ya una venganza. ¿Sabes una cosa? Anda con la cabeza erguida. Y sí, yo sé que ahí viene de frente una persona que conozco hace mucho tiempo y que yo sé que me odia. Yo no tengo por qué esconderme. La veo a los ojos y inclusive, ¿cómo está doña Paquita? O ¿cómo estás, Pepe? O ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Jorge? Etcétera, etcétera. Y ya, si él reacciona de otra manera, pues que reaccione. Pero yo no le voy a guardar rencor a nadie. Háyanme hecho lo que me hayan hecho. No podemos ser así.
Somos hijos de Dios. Y tenemos que mirar de frente a la gente en sus ojos y decirle: no guardo nada contra ti. ¿Por qué? Porque no me preocupo. Dios se va a encargar de ti, de tu vida. Y si quieres, ahorita te doy para el taxi si necesitas para el taxi. En el libro del Génesis, capítulo 50, tenemos un ejemplo muy grande. Tal vez el primero en la Biblia. De un hombre llamado José. Este muchacho, imagínate, que tus hermanos te saquen de tu casa cuando tengas 13, 14 años de edad. Tus hermanos, que te saquen a patadas por la envidia que tu padre, tú eres el consentido, o fuiste el consentido de tu padre o de tu madre. Vámonos para afuera ya. Y que pasen por ahí unos mercaderes ahí de Tepito y que te lleven, no a Tepito, que te lleven, ¿verdad?, a Argentina, que te lleven a África, que te lleven a Portugal o Marruecos, que te trasladen en un barco, que te metan y que llegues a un país donde ni siquiera el lenguaje tienes, vendido por tus hermanos. Imagínense la travesía en el barco: mis hermanos, pobre de mí, canijo Pepe, ese que me vendió, y Jorge, bueno, nomás, algún día me la van a pagar. Y durante todo ese trayecto, José llega a un lugar donde ya Dios lo estaba esperando, porque todo formaba parte del plan de Dios, como lo vamos a ver con David también. Y al llegar José a Egipto, entra a trabajar a la casa del capitán de la guardia, el oficial más importante del imperio egipcio, que es el que cuidaba al faraón. Y este capitán pues tenía sus viajes, ¿verdad? Ya se iba por allá, por acá, y se quedaba la mujer sola. Y la mujer sola, ¿verdad?, le decían la leona de Egipto. Era una mujer insatisfecha sexualmente, tal vez era ninfómana, ¿verdad?, adicta al sexo. Y comenzó: Pepino, y mi Pepino, y fue una agresión a Pepino, no de una noche, sino que lo estuvo agrediendo, y lo estuvo agrediendo, y lo estuvo llamando, y Pepino, ven para que te cuente aquí el cantar de los cantares, venga aquí mi nena, aquí chenche, aquí se me sienta, y aquí le voy a dar su discipulado, ¿verdad? Te voy a contar unos cuentos de Bambi, ¿verdad? Y ahora ese espíritu, nos reímos, pero ese espíritu, esa mujer, está todavía en el mundo. Y ahorita la moda es que las mujeres de edad busquen chamacos. Es el mismo espíritu de esa leona de Egipto, de esas mujeres que están buscando muchachos 15, 20 años menores que ellas. Y no están buscando muchachos, están buscando hijos. Y estos mensos están buscando mamás que no tuvieron. Imposible, ¿verdad?, que seas feliz con una mujer que te lleva 15, 20 años de edad. El hombre le puede llevar 30, 40 años a la mujer, pero es diferente con la mujer. Pero ese espíritu está en el mundo ahorita. Y lo vemos en las artistas de Hollywood, ¿verdad?, que están agarrándose ahora chavitos para casarse. Y luciéndose con ellos y viviendo con ellos, ¿verdad?, de lo endemoniadas que están. Es el mismo espíritu en el siglo XXI. ¿Qué hizo José? No me voy, y que lo agarra aquí del saco Roberts. ¿Cómo que no te vas? Ven para acá, mi Pepino, que no sé qué, y que le deje el saco y que se va corriendo. O sea, pues se echó a correr, José. Yo no voy a discutir contigo, ni a alegarte, ni te voy a, ahorita no te voy a prestar el evangelio tampoco. Y se echó a correr José y se quedó con el saco, y esta mujer, como toda mujer despechada, llega el marido y le dice: mira, aquí tú, el que encargaste aquí de jefe de la casa para que cuidara y todo, me quiso abusar de mí, quiso violar de mí. Y agarra el capitán de la guardia de Egipto y lo meten, tal vez hasta lo torturaron a José, y lo meten a la cárcel, y ahí se quedó en la cárcel 2 años. Imagínense todas estas circunstancias: vendido por sus hermanos, malentendido, calumniado, echado en la cárcel, y ahora en la cárcel, ay, parece ser cristiano, todo lo que he hecho por ser puro, por no guardar rencor, me está pasando todas esas cosas. Nada de estas cosas hizo José. Él mantuvo en perspectiva: Dios tiene en medio de estas cosas un plan para mi vida. Y todavía cae a la cárcel el copero y el panadero del faraón. Y uno era intérprete, que contaba sueños. Y José le cuenta y le interpreta el sueño a uno de los siervos del faraón. Y cuando él sube le dice: José, dile al faraón, por favor, que aquí estoy injustamente, y a ver si hay chance que me eche una palanca con tu amigo el diputado. Y no hubo influencia que lo sacara, porque él iba a salir de la cárcel en
el tiempo de Dios. No en el tiempo del amigo ni del compadre, en el tiempo de Dios te casas, en el tiempo de Dios te da el ministerio, en el tiempo de Dios compras el carro, en el tiempo de Dios compras esa casa. Si no es en el tiempo de Dios en el cual estamos nosotros actuando, estamos fuera de la voluntad de Dios y nunca seremos bendecidos. Pues a los 2 años lo saca Dios, ya forjado, ya preparado, con piel de nopal, para ser gobernador de Egipto. ¿Para qué nos está preparando Dios? Para gobernar. Para gobernar. ¿Cuándo vamos a gobernar? En Apocalipsis 20, del 3 al 4. Y vi tronos. ¿Qué es un trono? Es un símbolo de autoridad y gobierno. Y vi a los que se sentaron y fueron dignos de ocupar esos tronos. O sea, no todos los cristianos cuando entremos al milenio llegaron con la piel de nopal. Solo los que fueron fieles hasta la muerte recibirán las recompensas y las coronas de gloria. Y son los que gobernarán con Cristo por la eternidad. Ahorita esta vida es una preparación, es un campo de entrenamiento para que gobernemos. Y tenemos que comenzar a gobernarnos a nosotros mismos, a gobernar en nuestra casa y a gobernar nuestros sentimientos. Yo no voy a permitir ninguna amargura, ningún rencor, aunque le tenga el coraje y me han hecho lo que me hayan hecho. Yo te suelto y te perdono porque yo quiero seguir creciendo y me quiero olvidar de eso. Cuando una persona no perdona a otra, fíjense lo que pasa. Hagan de cuenta que esta persona me lastimó a mí y yo traigo rencor contra ella. El rencor y la amargura me unen o hacen una ligadura invisible, espiritual, entre esa persona que me lastimó y yo. Y a donde quiera que yo voy, lo traigo a esa persona. Porque puedo ir a Hawái y ahí traigo el odio contra esa persona. Voy a España y ahí traigo el odio. Voy a casa de mis abuelitos y ahí traigo el odio. O sea, me ligo a esa persona. Cuando lo perdonas, cortas esa ligadura y lo sueltas. Y tú eres libre. Y sabes, Dios, que te bendiga Dios. Y ahí te encargaré, pero yo no voy a acordar de ti ni de lo que me hiciste. Y eres libre, eres libre. De otra manera, traes a esa persona, sueñas con ella, piensas con ella, y lo único que estás haciendo es buscar el día de la venganza. Y eso va a impedir tu crecimiento espiritual y va a impedir que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué peligro existe? ¿Contra qué peligro se nos está alertando y advirtiendo? Que es posible, y está hablando de los cristianos, que dejemos de alcanzar ¿qué cosa? Muy bien, esta gracia que se menciona aquí no es la gracia salvífica, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Cuando yo creí en Jesucristo, por la gracia de Dios, fui salvo. Pero ahora que ya soy salvo, esta gracia se llama la gracia santificante. Una cosa es la gracia salvífica, otra cosa es la gracia santificante. ¿Cuál es la diferencia? En que la gracia santificante es la habilidad y el poder que Dios me tiene todos los días que dar para que yo pueda hacer su voluntad. ¿Y a quiénes les da Dios esta gracia? Dios da gracia a los humildes. Santiago 4. Entonces yo amanece mañana y yo necesito mañana que me levanto la gracia de Dios o el favor de Dios. Porque voy a ir a la escuela a hablar con los maestros de mis hijos y necesito el favor de Dios para que me ponga bien con los maestros. Voy a hacer un negocio y necesito el favor de Dios para hacer este negocio. Voy a hablar con mis hijos y necesito el favor de Dios para que mis hijos me escuchen. En todas las cosas que hacemos, necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios. Y algo que impide que la gracia de Dios venga a tu vida, ¿qué crees que es? Veámoslo a continuación. Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué cosa puede bloquear la gracia de Dios a nuestra vida? La amargura. Y no solamente impide que la gracia de Dios llegue a nuestra vida, sino que nos estorba y vamos a contaminar a los demás. Una persona amargada contamina al que se le acerque. Y si tú te juntas
y tienes como amistad a alguien amargado o a alguien amargada, te lo garantizo, a la semana estás amargado. Y la forma en la que identificas a una persona que está amargada es que el 99.9% de los amargados los identificas porque son gentes que siempre están hablando mal de alguien. Siempre traen unas tijeras y un machete tipo Conan así y están cortando, tijereteando, no pueden dejar de criticar ni de hablar. Son carroñeros, les dicen los sopilotes de Guajoloco. Sobre la carroña nada más. Y tú vas a comenzar a comer carroña igualmente que ellos. Y se nos dice, miren bien. O sea, cuídate. ¿Con quién andas? Y lo que estás diciendo para que tú le puedas decir, cállate la boca. No quiero oír eso. Si tú estás hablando de Paquita, ya fuiste tú con Paquita y ya le dijiste lo que están diciendo de ella para que Paquita te aclare si es verdad o no es verdad. No andes propagando rumores si antes no estás seguro de lo que tú me estás diciendo. Porque estás sembrando semillas de dudas entre la gente y Dios abomina, dice en Proverbios, el que siembra semillas de discordia entre los hermanos. Regresamos a 2 de Samuel y vemos entonces que la respuesta de David es, no le hagan nada. Increíble la condición espiritual interior de David después de todo lo que había atravesado. Nos brincamos al capítulo 19 de 2 de Samuel. ¿Y por qué esta historia brinca al capítulo 19 cuando ya Absalón había sido asesinado? La subversión ya en el capítulo 19 había sido apagada. El levantamiento de Absalón contra su padre fue aplastado. David estaba ya otra vez en el trono. Un espíritu de optimismo había por todo Israel, por todos los israelitas. Nuestro rey ya otra vez reconquistó el trono, ya está sentado ahí, etcétera, etcétera. Y de repente, otra vez, de la nada, ¿quién creen que sale? Simei. El mismo hombre que meses antes lo había insultado y lo había agredido y lo había maldecido, surge de la nada, pero ahora cantando con otra canción. Dice el versículo 18 al 20 de 2 de Samuel 19, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. Miren ustedes nomás qué cambio de personalidad, ¿verdad? Versículo 20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. O sea, ahora Simei ya no estaba enchamucado. Definitivamente ya era otra personalidad. Era un hombre que se había atrevido a insultar, a calumniar a un gobernante, a un juez, ¿verdad? Pero ahora ya algo sucedió en su vida, que Dios cambió su corazón. Cuando Dios dijo en el pasado, todo esto es porque Dios lo está permitiendo. Y él solamente, sin que se dé cuenta, los mismos demonios que trae, Dios lo está dejando que me maldigan para que me humillen, como ya lo vimos en el capítulo 16. David veía las cosas que le sucedían a él, no desde la perspectiva humana, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tu enemigo no es tu vecino, tu exnovio, tu exesposo. Tu enemigo no es el que dijo lo que te dijo. Tu enemigo son los demonios que tiene dentro tu vecino, tu ex cuñado, tu ex esposo. Los espíritus que están operando dentro de la gente que a ti te agrede y que a mí me agrede son realmente contra los que tenemos que pelear. No estamos peleando con carne o sangre o con seres humanos, ni con católicos, ni con musulmanes, ni con sectas. Estamos peleando contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades que usan a la gente en contra de nosotros. Y si tú te lanzas contra la gente,
pierdes, porque no es contra ellos la batalla. Ataca a las huestes espirituales de maldad a través del perdón y la oración. Los confundes, los deshaces, los dispersas y te sueltan. Este es el secreto de la victoria espiritual. No ver la perspectiva del mundo, sino ver que la guerra realmente está en el espacio, en el mundo invisible, en el mundo que nosotros no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y la guerra es de rodillas. Pero si te pones a guardar rencor contra una persona, vas a hacer todavía mucho más grande el problema, vas a amargarte, vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios, no vas a crecer, nunca te vas a desarrollar, porque nunca entendiste que esa persona no era tu enemiga, sino los demonios que esa persona trae dentro. Hazle guerra a sus demonios y lucha contra sus demonios. Un ejemplo. Ay, pastor, mi vecino a las 12 de la noche comienza, chacurutá, bueno que está, curutá, corotá, bueno que está. Y dale, y dale, y dale, y con la salsa, y esto y el otro, ya estoy harta. Y el otro salí, y cállese ya, o le voy a incendiar su departamento. Esta reacción es de una persona, pues, que no es cristiano, o tal vez hay cristianos también, ¿verdad?, medio carnalitos. O tal vez están comenzando a crecer y no han entendido todavía. ¿Qué hace un cristiano? No hace eso, se pone a rodillas. Esposo, vamos a hincarnos. Para el nombre de Jesucristo, atamos los demonios que están en nuestros vecinos y que están haciéndoles que nos quiten a nosotros la paciencia, que nos quieren robar la paz. Los reprendemos en el nombre de Jesucristo, los bendecimos y mañana le voy a mi vecina a regalar un pastel de queso. Asústame. La guerra la podemos pelear de acuerdo a los hombres o de acuerdo a Dios. ¿A quién le crees? Todo es cuestión, ¿sabes de qué cosa? ¿A quién le crees? Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Y les he dado este libro para que no sean guiados por los ojos. El justo por la fe vivirá, no por vista. Tenemos que creer lo que dice aquí. Esto nos pone en contacto con el mundo invisible, y es en el mundo invisible donde está la guerra. Aquí abajo solamente es el reflejo de las batallas espirituales que nosotros desde aquí estamos ganando a través de nuestra fe y de nuestra oración en el Señor. Esta es la forma de ganar las batallas. Ora por tus enemigos, porque de esta forma confundes a sus demonios. Pero si tú odias al que te hace algo, los demonios se crecen, porque el alimento de los demonios es el odio. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente en Génesis 3? Comerás del polvo de la tierra, el polvo será tu alimento. ¿Qué significa esto? No que la serpiente come polvo, porque lo sabemos que no come polvo, sino que nosotros fuimos hechos del polvo. La carne del ser humano, el cuerpo es hecho del polvo, o sea, los demonios se alimentan de nuestra carne, de la carnalidad. Entonces, si hay carnalidad en ti, ¿estás alimentando a quiénes? ¿A los ángeles? Estás alimentando a los demonios. Y no hay cosa que más alimente a los demonios dentro de ti que les des de comer odio. Por eso dice Dios, saca el odio, porque te van a comer y te van a destruir. ¿Se acuerdan el cuento de Pepito? Que traía aquí una tarántula, Pepito, grandota, así de esas de Mérida. Y le pregunta a Paquita, ¿y para qué traes esta tarántula, Pepito? Porque estoy buscando a Jorgito, porque me pegó el otro día y cuando lo veas se la voy a echar para que le pique. Y le dice Paquita, no seas tonto, Pepito, porque antes de que se le eches a Jorgito, te va a picar a ti primero. Así es la amargura. Es algo que se trae aquí. Y tienes ganas de hacer y aquí lo traes, ¿no? Y no sabes que antes de que tú te vengues y antes de que puedas hacer justicia, tú misma te estás envenenando. Tú mismo te estás haciendo daño con el rencor y con la amargura. Vamos a terminar y les quiero dar solamente 3 consejos prácticos. Número 1, desarrolla una piel más gruesa. Cuando caminas entre espinas necesitarás botas, es lógico, ¿verdad?, de cuero muy grueso. De la misma manera, si estamos caminando en un mundo
lleno de agresión, de hostilidad, de venganza, de gente que nos insulta, que nos recuerda el 10 de mayo, que nos hieren, necesitamos una piel más gruesa. Cristo fue honesto al decirnos: los envío como ovejas en medio de lobos. Métete en tu cabecita que estamos rodeados de lobos. Pídele a Dios que en lugar de ser tan sensible a las ofensas, que nadie te puede decir nada porque ya chillas, ya te molestaste, ya en 3, 4 días no le hablas a la persona, etcétera, etcétera, te fortalezca para que tú puedas resistir la vida llena de lobos. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 11, 24 al 28? He naufragado, he recibido azote de los judíos, me han azotado, me han perseguido, la tristeza que tengo por las iglesias, y Pablo estaba hecho a prueba de cascabeles, de serpientes y de todas las hostilidades que el mundo nos lanza. Un hombre como Pablo no podía darse el lujo de ser hipersensible. Y no hay una manifestación más grande del orgullo que una persona que le dices algo y lo que le digas chilla, o se ofende o no te vuelve a hablar. O alguien que disciplinas y lo pones en la banca y ya se enoja, y por qué me hicieron esto, etcétera, etcétera, cuando ahí se ve el corazón de la persona. No podemos en esta vida ser así. Tenemos que ser a prueba de mordidas de cascabeles y desarrollar una piel más gruesa para aguantar y llegar a parecernos a Jesucristo. En segundo lugar, trata de comprender siempre de dónde viene tu ofensor. Trata de comprender de dónde viene tu ofensor. Trata de ver a través de las ofensas a esa persona que tal vez cuando era niño o cuando era niña, lo que habrá pasado que haya hecho que él sea así. Hay mucha gente, como tú y yo antes fuéramos cristianos, yo en mi caso particular era la persona más agresiva del mundo. Y todavía hasta hace algunos años mi esposa me ha ayudado, ¿verdad? Porque me dice: Armando, muchas veces cuando hablas a la gente le gritas y yo le decía a mi esposa: ¿quién le grita a quién? Me dice: ¿ya ves? Me dice: ¿ya ves? Y no me daba cuenta, o sea, ves que así crecí, ¿verdad? ¿Y por qué crecí así? Bueno, ya yo tengo mi historia, ¿verdad? Tú tienes tu historia. Mi historia: mi padre era muy agresivo, un hombre muy violento, me dio unas golpizas tremendas, me arrastraba, me rompía guitarras en la cabeza, me pateó, me rompió costillas, me hospitalizaron 2 veces. Mi padre, un hombre como 1,90, era un monstruo, ¿verdad? De fuerte y de todo. Él no conocía a Cristo, ¿verdad? Fumaba demasiado, engordó mucho, etcétera, etcétera. Estaba muy frustrado de la vida y yo fui su blanco. Entonces crecí con mucho rencor a la autoridad y con todas esas cosas, y por eso era así. Entonces hay mucha gente que es así contigo porque tal vez su mamá fue prostituta, o a lo mejor su padre fue un hombre violento también, etcétera, etcétera. Entonces tratemos, ¿verdad? Recordemos que casi toda la gente está llena de odio y de resentimiento, no solo contra ti, contra todo el mundo. Véalos, ahorita venía mi esposa, yo fuimos a ver a mi suegra allá por la avenida Universidad, y venía un tráfico, y le dije a mi esposa: mira, una de las cosas que estoy viendo ahorita es que en México el 80% maneja enojado. ¿Por qué? Por todo el día y se te cierran y te gritan y te recuerdan el 10 de mayo y el camión y el smog y todo, ¿verdad? Ya estás así como erizo. Y sin que te des cuenta ya estás estresado. Ya estás así para que cualquiera que te colme el plato te bajes y te líes a golpes. No sé si vieron una película muy famosa de Michael Douglas, de un hombre que se levanta temprano y sale de su casa, creo que es en Los Ángeles, y se enfrenta a este mundo, ¿no? Total que en la noche estaba buscando ya matar a alguien. O sea, él estaba realmente reflejando lo que el ser humano atraviesa, y más en una ciudad como la de México. El mundo está enfermo y lastimado. Tenemos que entender eso. Y exteriorizan su frustración y angustia a través de insultos y agresiones. No les hagas caso. No los peles. Como decimos vulgarmente en México, cierra tus ventanas, diles: Dios te bendiga, te absuelvo en el nombre de Jesús. Te doy la absolución. En lugar de gritar de verdad la tuya, dile: verdad, te bendigo, Dios te bendiga. Porque la respuesta blanda, dicen Proverbios, quita la ira. Trata de guardar tu sobriedad, de mantenerte así, porque y ríete. Yo en la tarde dije a mi esposa: vamos a reírnos, porque ya estaba yo a punto, ¿verdad? También ya, mejor me voy a comenzar a reír. Y
y vamos a reírnos de todo y comencé a imaginar, era un mundo de locos. Estamos rodeados de locos, de veras. Imagínate que reaccionemos como ellos, pues caemos en la trampa. En tercer lugar, recuerda, ¿verdad? Claramente, en tu vida, todas las veces que Dios te ha perdonado. Recuérdalo muy bien. Esta clase de pensamientos, de acordarme de todo lo que Dios me ha perdonado, va a desarrollar en nosotros un espíritu de tolerancia hacia los que nos ofenden y vamos a poder perdonar mucho más fácilmente. Cuando decimos nosotros, te perdono totalmente, son la mejor terapia para cualquier persona que quiera vivir con salud mental y espiritual. Porque no solo el rencor y la amargura te afectan espiritualmente, sino que está demostrado científicamente que te afectan en tu salud. Dice la clínica Mayo en Rochester, de las más prestigiadas del mundo, que el 80% de las personas, 80% de las personas que sufren artritis son personas amargadas. No todas, el 80%, o sea, la mayoría. La amargura afecta los huesos. Gracias a Dios que un hombre murió en una cruz y que cuando le gritaban, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y desclávate, él le dijo, Padre, van a ver cuando me baje. Eso dijo Jesús. Ahí en la consumación y en la más alta excelencia, el amor y el perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él supo que vino un mundo de locos y que no lo iban a comprender. Con trabajo, sus discípulos que convivió con ellos 3 años y medio lo pudieron entender. ¿Cuánto más nosotros si queremos seguir sus pisadas? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque queremos desarrollar el carácter de Jesucristo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este perdón tan inmenso y tan eterno con que nosotros hemos sido perdonados gracias a la muerte de tu Hijo en la cruz. Gracias porque tú quieres que sigamos sus pisadas y que podamos imitar el carácter de Jesús, porque es el secreto de la felicidad. Nadie puede ser feliz con rencor y amargura, nadie. Al contrario, nos roba el gozo, la paz y nuestra felicidad. En esta tarde en que Dios, el Espíritu Santo, te ha hablado a tu corazón, si tú tienes algo que en este momento el Espíritu Santo te puede mostrar contra alguien que tal vez te hizo un daño hace 20 años, o hace 30 años, o hace 5 años, o tal vez la semana pasada, perdónalo. Bendícelo, comienza a orar por él o por ella. Sácalo de tu corazón con ese odio que tú le tenías. Y pídele a Dios que te ayude a perdonar, porque el perdón es algo sobrenatural, que en nuestros 5 sentidos y en nuestra capacidad humana nunca podríamos lograr. El perdón viene de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y tú comienzas a desarrollar en tu vida una piel más gruesa. Acuérdate que estás en medio de lobos y que no podemos evitar vivir en un mundo que es casi ya un manicomio. Tenemos que guardar la paz en medio de todas estas circunstancias y caminar en paz, en sobriedad, con tranquilidad, con seguridad, perdonando 70 veces 7 para que podamos llegar a la meta de Cristo Jesús.
Tal vez en esta tarde ustedes que nos ven por la televisión también hay alguna persona que nos esté viendo que aún no tiene a Jesucristo. Tal vez muchos aquí en esta noche hay que no tienen todavía a Jesucristo en su corazón. Y esta es la razón por la cual vives con ese odio contra no sé contra quién, y con esa amargura y con ese rencor contra todos, y te estás lastimando muy profundamente. Yo te invito en esta tarde a que vengas a la cruz de Cristo, a que le pidas perdón por tus pecados, a que hagas la paz con ese hombre que dio su sangre por ti, y le invites en esta noche a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Las personas que en esta noche y los que nos ven por la televisión quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de mi rencor, de mi odio. O tal vez tú seas una persona que no tienes odio, pero tienes otros pecados. Padre, te pido perdón por cualquier cosa que te haya ofendido en mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre, Señor Jesucristo, por mis pecados. Que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame de este rencor, de esta amargura, límpiame de este veneno mortal y dame esa paz que mi alma necesita para vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Por qué? Porque si alguien me lanza flechas y yo le contesto con flechas, hacemos más grande el incendio y la chimenea crece. Pero si alguien me lanza flechas y yo no lo respondo como él me insultó o como él me calumnió, en ese momento esas flechas que él me mandó se le regresan a él. Porque el que se las regresa es sus demonios que me está lanzando chocan contra mi perdón. Los demonios no pueden soportar el perdón porque ellos no fueron perdonados. Los ángeles caídos tampoco fueron perdonados. Entonces, si yo le contesto a esa persona con ofensa así, pues la cara de torta la tienes tú. Entonces, en ese momento yo ya estoy haciendo, ¿verdad?, lo mismo que él me hace, y ya no puedo yo ser victorioso, porque el mal que me están haciendo, yo lo estoy también haciendo aún todavía más grande. Y el odio de esa persona va a crecer contra mí, y Dios no puede ocuparse de esa persona. Dios no puede entrar en acción hasta que nosotros perdonamos y le dejamos la justicia a Dios. Si tú te encuentras en esta bajada que te llevará a un despeñadero espiritual, aún es tiempo de que reacciones, santos de Dios que me escuchan. Miren, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, Colosenses 3:12, dice la Biblia: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así háganlo también ustedes. ¿En qué mundo crees que te encuentras? En un mundo donde continuamente vamos a estar siendo lastimados. Continuamente te vas a encontrar gente en la calle que te toca el claxon, que te insulta en tu escuela, en tu trabajo, política en tu trabajo, gente a la que le caes mal y que ya comenzaron a hacer política para sacarte, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo de lobos. No estamos en Reino Aventura, ni en Six Flags. No estamos todavía en el milenio, amados santos. Y Cristo nos los advirtió: los envío a un mundo de lobos, sean como ovejas. En esta noche vamos a tener como título el perdón verdadero. Veamos en primer lugar algunos principios del perdón.
Cuando somos lastimados por alguien o heridos por alguien, en lugar de ofrecer un perdón verdadero, hay 3 juegos, así le llamo yo, del perdón. 3 clases en las que tú estás jugando con el perdón y no es el perdón. El primero es el perdón condicional. Esta clase de perdón le dice a la persona que te hizo algo, te perdono, pero si antes haces esto o aquello. La persona ofendida, con mucho rencor en su corazón, espera que el ofensor haga algo a cambio para poder perdonar. En segundo lugar, tenemos el perdón parcial. Estas personas perdonan a la mitad. Y le dicen, te perdono, pero déjame decirte, ¿verdad?, que no esperes que olvide lo que me hiciste. Pues qué perdón es ese, ¿no? Ok, te perdono, pero quiero que sepas que nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Y en tercer lugar tenemos el perdón retrasado. Las personas que ofrecen este perdón dicen, te perdonaré. O sea, en medio de todos estos lobos, no sé cuántos de ustedes han visto los lobos cuando se juntan, en la noche los ojos les brillan horrible a los lobos. Y cuando alguien hace lo mismo que otra persona, hay un dicho en México que decimos, son coyotes de la misma loma. O sea, lo semejante atrae a lo semejante. Y no podemos nosotros evitar estar con todo mundo, el que me dio una cachetada y me lanzó una flecha y dijo esto de mí y me insultaron. No puedo estar yo guardando todo eso en mi corazón porque me va a impedir avanzar en la vida cristiana. Me va a impedir conocer más y más la luz. Yo no puedo estar guardando todas esas cosas porque se van a convertir en un peso que me van a impedir correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice en Efesios 4, versículo 32... Efesios 4:32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Jesucristo. Y en Lucas 6:37, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. En otras palabras, cuando tú hablas mal de una persona que es cristiana, ¿sabes de quién estás hablando mal? Pero no sé si mañana o la semana que entra. Cuando nosotros rehusamos, santos de Dios, perdonar de todo corazón, como lo vamos a aprender en esta noche, entonces el único que va a ser culpable delante de Dios y el único que se va a hacer daño, ¿eres tú o soy yo? Si no estamos verdaderamente perdonando a nuestros ofensores. E inmediatamente cuando una persona se niega a perdonar, se comienza a hundir en la vida espiritual. Sigan con mucho cuidado todo lo que pasa. Como en un pantano, te comienzas a sumergir en el pantano del rencor, de la amargura, y después llegas a la venganza. La venganza ya es el último paso de un rencor almacenado durante mucho tiempo. La falta de perdón tiene una espiral hacia abajo. Primero viene la ofensa, después el resentimiento. Después comienza a convertirse el resentimiento en odio y finalmente nace la idea envenenada de la venganza. Y es a lo que Dios no quiere que nosotros lleguemos, porque el Señor claramente lo dice en su palabra, mía es la venganza, dice el Señor,